Buenos días, soy el profesor Miguel Torrealba, participante de la asignatura Investigación Cualitativa. Pertenezco a la Universidad UPEL IPB de Barquisimeto. Actualmente estoy realizando la maestría en Gerencia Educacional. Nuestra presentación es sobre las pautas procedimentales para el análisis cualitativo. Entre estas tenemos la organización, registro y transcripción de los datos, categorización y codificación, proceso de teorización y triangulación. Para una investigación cualitativa debemos conocer algunos de estos datos. Aquí muestro algunos de ellos, puedo leerle uno de ellos, no se muestra en número, pero se transmite con palabras. Usan preguntas abiertas y alguna forma de técnica de entrevistado, por ejemplo, entrevista en profundidad, conversaciones en grupos focales o métodos de participación. Los datos cualitativos son descriptivos y conceptuales. A veces los datos cualitativos son simplemente puntos de vista o juicios. Pautas procedimentales para el análisis cualitativo. Aquí podemos mostrar entonces los datos, las variables, método de recolección de datos, variables cualitativas. ¿Cómo se pueden organizar los datos cualitativos? Tenemos la organización, registro y transcripción de los datos. Para que la sistematización se lleve a cabo, es fundamental que exista una organización de los datos que permite establecer criterios y logre un conocimiento acerca del objeto estudiado. ¿Cómo se pueden organizar? El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, transcribirlo a texto cuando resulta necesario y codificarlo. La disposición se refiere a organizar los datos para presentarlos en forma ordenada, de tal forma que simplifique la información. Los tipos de encuestas podemos encontrar la absoluta, que es el número de veces que aparece un determinado valor en estudio estadístico. Relativa, en el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Acumulada es la suma de la frecuencia absoluta de todos los valores inferiores e iguales al valor considerado. El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, transcribirlos a textos cuando resulta necesario y codificarlos. Aquí la preparación y revisión y transcripción de los datos en caso de texto, organización de datos según criterio, que puede ser de tipo cronológico, temático. La acción de registrar alude a anotar y señalar, inscribir, pero para ello es necesario observar, examinar, atender fenómenos a ser registrados. El registro resultante es una señal o marca que informa sobre algo que puede pertenecer al ámbito de lo manifiesto, de lo visible, o el ámbito o de lo oculto, de lo invisible. Y en el caso de la investigación cualitativa, se trata de un instrumento, ¿verdad?, semiestructurado que habilita al entrevistador a tener un rol de mayor intervención. Aquí hay repregunta, aclaración, etc., durante la instancia de campo. Los instrumentos de registro. Es importante los instrumentos de registro. Este tipo de instrumentos le cabe el mismo principio básico que señalaremos para instrumentos estructurados. Las pautas o preguntas que se utilicen deben ser derivadas de los conceptos o dimensiones teóricas que fueron definidas oportunamente. Tenemos cómo puede la transcripción de audio o video, discusión de grupos focales, o cómo convertir transcripciones en estas formas de gráficas. La categorización y codificación. Ambos son procesos que realizamos cuando identificamos y clasificamos un conjunto de datos. Es aquí en donde pueden observar la lámina
donde aparece la codificación, ¿verdad? Categorización con respecto al círculo, están los colores amarillos, el cuadrado azul, y entonces observamos cómo se distingue la categorización y la codificación. Una categoría consiste un significado o múltiples tipos de significados que permiten que puedan referirse a situaciones de contexto, actividades o acontecimientos relacionados entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos y estrategias. La categorización, tenemos tres tipos de categorización con respecto a la actividad a estudiar. El sistema se elabora previamente antes de iniciar la entrevista. En esta situación, el investigador, de acuerdo a su intuición, creará las categorías artificialmente. Basándose en la información obtenida durante la entrevista, se construye el sistema, una combinación de los dos anteriores. Entre los varios tipos de entrevistas tenemos la entrevista laboral, la entrevista psicológica, la clínica, la periodística, la abierta, estructurada o cerrada, entrevistas mixtas y entrevistas presenciales. La codificación es un proceso donde se agrupan los datos obtenidos en categorías, las cuales contienen las ideas, conceptos o temas similares descubiertos para el investigador cualitativo, o los pasos o fases dentro de un proceso. Proceso general para codificar datos cualitativos. Aquí menciono algunos pasos. El paso 1, ¿verdad? Reúne el bloqueo de preinvestigación. El paso 2 tendrá que analizar los datos subjetivos de un punto de vista matemático. El paso 3, las encuestas son cualitativas, pero las preguntas de opción múltiple pueden ser codificadas en función del porcentaje de respuesta. El paso 4, ingresa los resultados en una hoja de cálculo. El paso 5, controla por tantos factores objetivos como sea posible, por ejemplo, cronología, tiempo, ubicación, la edad, la raza, el sexo, etc. Y luego codifica los datos cualitativos en la columna siguiente, codificación. Codificar los datos cualitativos requiere hacer una lista de datos cualitativos. El paso 6, reducción de datos. El paso 7, organiza tus resultados relativos a la variable independiente. Aquí se toma en cuenta la hipótesis y en este caso del supuesto teórico. La diversidad de códigos existen tres tipos: los descriptivos, los interpretativos y los inferenciales. ¿Cuáles son los aspectos importantes con respecto a estos códigos? Los códigos pueden estar a diferentes niveles de análisis, yendo de lo descriptivo a lo inferencial. Pueden aparecer en diferentes momentos del análisis. Algunos son creados y utilizados al inicio y otros después. Usualmente los descriptivos al principio y los inferenciales más adelante. Los códigos son sencillos y sintetizan gran cantidad de material, permitiéndonos así el análisis de los datos recolectados. La teorización es integral al análisis, es buscar lo que está por detrás de los datos y desarrollar ideas. Estos tipos de ideas que usamos, transformamos y delineamos pueden ser influenciales por nuestra comprensión, curiosidad y antagonismo. Es un procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos al producir información redundante sobre la recolección de datos, que esclarece de esta manera significado y verifica la respetabilidad de una observación. Según Dessing, él describe a los tipos de triangulación: la metodológica, la de datos, la de investigadores y por último la de teoría. Aquí la triangulación, el investigador tomó la participación de varios investigadores, comparación de observaciones e interpretaciones, datos validados por el grupo y la variante, que son datos disponibles para confirmar o no los análisis, interpretaciones, aproximaciones del análisis por jueces. Los tipos de triangulación: tenemos los metodológicos. De manera de resumida, se aplican distintos métodos e instrumentos. Triangulación de datos: tenemos los temporal, comprobar los datos; espacial, comprobar las coincidencias; personal, utilizar distintos sujetos. Triángulo de investigadores, utiliza distintos observadores.
Por otra parte, también se ha postulado la triangulación ambiental y por último se ha propuesto la utilización de triangulación con multimétodo, que son datos observados en teorías y metodologías. Aquí tenemos la parte de la bibliografía utilizada en mi investigación y mi análisis con respecto a mi exposición. Espero y agradecido por esta participación nuestra que le haya agradado a todos ustedes. Muchas gracias.